Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático. ¿Son los fenómenos meteorológicos extremos una fuerza de la naturaleza o producto del error humano? Cada vez más expertos indagan en tales impactos del cambio climático en la salud humana y para conocer sus advertencias hemos invitado hoy a Luciana Blanco Villafuerte, coordinadora de comunicaciones en The Lancet Countdown Sudamérica. Vamos a conocerla, pero primero les invito a echar un vistazo a lo más actual sobre el clima en el planeta. El pasado 3 de julio fue el día más caluroso de toda la historia. Según datos de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de Estados Unidos, la temperatura mundial promedio de ese lunes fue de 17 grados Celsius, un valor que no se había alcanzado desde que iniciaron los registros. De acuerdo con el medio de comunicación Bloomberg, este nuevo récord vino a sustituir al de 2016 y es un recordatorio de los peligros que implica el aumento de emisiones de carbono. Friederike Otto, profesora titular del Instituto Grantham para el Cambio Climático, declaró: "No es un hito que debamos celebrar, es una sentencia de muerte para las personas y los ecosistemas". También señaló que la suma del fenómeno meteorológico conocido como el Niño probablemente significará este año más récords de calor. Las temperaturas extremas del verano en el hemisferio norte han puesto en riesgo a millones de habitantes. China, por ejemplo, sufrió olas de calor consecutivas con máximos históricos. En la India, esta tendencia se relacionó con muertes en algunas de sus regiones más pobres. Texas y el norte de México fueron cubiertos por una cúpula de calor, y el Reino Unido vivió su junio más abrasador jamás reportado. La próxima cumbre del clima, o COP28, a realizarse en Dubái durante noviembre y diciembre de este año, representa una oportunidad única para apresurar el fin de los combustibles fósiles y la transición hacia fuentes de energía verdes. De lo contrario, continuará la degradación a gran escala del medio ambiente y con ello aumentarán los eventos meteorológicos extremos y la inseguridad alimentaria. Al respecto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió recientemente que el cambio climático es una amenaza para el derecho a la alimentación. Por ello, instó a los gobiernos a tomar medidas urgentes para frenarlo y a los tribunales de todo el mundo para exigir responsabilidades. Dijo que los dirigentes a menudo expresan su intención de actuar, pero luego se atascan en el corto plazo. Los más afectados terminan siendo los países de bajos ingresos que poco se benefician del desarrollo industrial y que no han contribuido casi nada a los procesos causantes del problema. Desacelerar la alteración del clima requiere de una reducción muy significativa de las emisiones de carbono. Sin embargo, eso no será suficiente para darle un buen respiro al planeta. Se necesita, además, capturar de algún modo los gases que ya emitimos. Los árboles nos ayudan de manera natural en este desafío a través de la fotosíntesis y, por otro lado, existen trucos tecnológicos de los que podemos echar mano. Uno de ellos es la meteorización mejorada de rocas. En condiciones normales, las rocas volcánicas se esparcen en el paisaje. Mientras tanto, la lluvia acarrea el dióxido de carbono de la atmósfera y al llegar a la roca reaccionan formando carbonatos. Luego, estos son arrastrados por los ríos hasta el océano y ahí quedan almacenados a lo largo de miles de años. La BBC informó que lo que pretenden hacer los científicos ahora es aumentar la superficie de roca expuesta a la lluvia. En Escocia, la empresa Undo ha comenzado a crear alianzas con los agricultores para proveerles de roca basáltica. Ellos la expanden sobre el suelo, donde funciona como fertilizante y al mismo tiempo atrapa el carbono. La crisis del clima ya está cobrando la vida de muchas personas en todo el mundo y lo está haciendo más rápido de lo que imaginábamos. Según el análisis más amplio en su tipo, tan solo el calor y el frío anormales fueron responsables de 9.4% del total de muertes reportadas a nivel mundial entre el 2000 y el 2019.
La OMS atribuye 5 millones de decesos a este fenómeno global y estima que para el 2050 habrá otras 250,000 muertes más al año por su causa. Esto demuestra que el cambio climático es un knockout a la salud. El cambio climático intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, afecta a los cultivos, limita el acceso al agua potable, acrecienta la pobreza, dispara la migración forzada y facilita la propagación de enfermedades, golpeando con ello todos los aspectos de la salud de las poblaciones. Así lo explica Luciana Blanco. Ok, en pocas palabras, el cambio climático está relacionado al aumento de CO2 en el ambiente y también el aumento de temperaturas. Y esto a su vez está relacionado con diferentes eventos extremos. Exacerba eventos extremos como inundaciones, sequías, olas de calor, huracanes, incendios forestales, entre otros. Todo esto, tanto los efectos directos como los indirectos del cambio climático exacerban vulnerabilidades en nuestra salud. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que hay más enfermedades cardíacas, más enfermedades respiratorias. Por ejemplo, según datos de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, la frecuencia de olas de calor está asociada a la enfermedad cardiovascular y a un mayor riesgo de ataques al corazón. También es evidente que el cambio climático tiene una relación con la subida de expedientes de enfermedades respiratorias como el asma. También está el tema de las enfermedades, la transmisión del dengue, lesiones directas, digamos en inundaciones, sequías, en olas de calor, hasta se ha visto también la muerte. De hecho, ha habido una reconfiguración de la geografía de los mosquitos transmisores de enfermedades. La muestra es que en Europa los casos de malaria se han incrementado 62%, mientras que los de dengue, zika y chikungunya crecieron 700%. Y por último, pero no menos importante, cada vez hay más indicios de que está relacionado con la salud mental. Ya hay estudios que están demostrando que la ansiedad climática es real y está en jóvenes y adultos, que la depresión por cambio climático también es real y sobre todo están habiendo casos de suicidios que están relacionados con estos temas. Investigaciones sugieren que un calentamiento entre 1 y 2 grados Celsius podría contribuir con hasta 1.600 suicidios extras al año y el mundo ya se ha calentado 1.2 grados en comparación con la época preindustrial. Y hay algo que quiero aclarar, que si bien el cambio climático nos está afectando a todos actualmente, no afecta a todos por igual. Hay ciertas personas que son más vulnerables al cambio climático que otras. Por ejemplo, adultos mayores, menores de 1 año, son mucho más vulnerables. Mujeres embarazadas también. Pero también está el tema de la pobreza. Personas que tienen menos nivel socioeconómico son más vulnerables al cambio climático y sobre todo aquellos países con una infraestructura sanitaria pública que no es resiliente al clima es mucho más vulnerable frente a eventos extremos. Los análisis de The Lancet Countdown buscan pruebas contundentes para que los países respondan con acciones concretas de mitigación y adaptación del sector salud al cambio climático. Lo que hace Lancet Countdown es intentar conseguir información que existe en la mayoría de países para armar los indicadores. Tenemos alrededor de 20 indicadores que ven diferentes temas. Tenemos temas de impactos, como por ejemplo olas de calor, incendios forestales, pero también vemos temas de adaptación, cómo las ciudades se van adaptando, cómo vamos viendo el tema de mitigación. Y también existe una parte donde vemos el tema de financiamiento. Nuestros países están financiando no temas de cambio climático. Y el último, pero no menos importante, vemos el tema de compromisos políticos y también el tema de tratar de ver cuántas publicaciones hay sobre cambio climático en la región para ver cómo estamos. En marzo de este año, Lancet Countdown lanzó su primer informe centrado en Sudamérica, una región con condiciones climáticas y sociales muy variadas.
las cuales van desde la costa caribeña y la selva amazónica hasta los glaciares de la Patagonia. Sobre todo cuando hablamos de hallazgos de impactos en la salud, yo creo que puedo reconocer tres grandes grupos. El primero es el tema de las olas de calor. Las olas de calor se han comenzado a ser más frecuentes e intensas y desde el año 2000 el número estimado de muertes de adultos mayores de 65 años se ha elevado en todos los países, pero sobre todo en Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. El segundo hallazgo que destaca Luciana Blanco tiene que ver con la denominada idoneidad climática para la transmisión del dengue. Para la transmisión del dengue. Las temperaturas están aumentando y donde antes no había dengue, ahora está habiendo dengue. Lo que hemos visto es que la idoneidad climática para esta transmisión ha alcanzado sus niveles más altos en los últimos años, con un aumento de 35.3% entre 2012 y 2021, a diferencia de nuestra línea base que era 1951 a 1960. Y esto se ha visto en todos los países de la región y también tenemos un indicador que muestra el tema de vulnerabilidad. ¿Qué países son más vulnerables al dengue? Y lo que hemos podido encontrar es que Argentina y Uruguay, países altamente urbanizados, están siendo más vulnerables al dengue. A Luciana Blanco le preocupa un tercer tema evidenciado por el informe regional, la mala calidad del aire. El tema 3 es la calidad del aire. Nosotros tenemos muy mala calidad de aire en Sudamérica, sobre todo, por ejemplo, Lima, la ciudad en la que vivo, es la más contaminada de todo Sudamérica y tiene alrededor de 10 millones de habitantes dentro de la ciudad. Los resultados de Lancet muestran que la exposición a material particulado en el aire exterior ha causado 37.000 muertes solo en 2020, que están relacionadas a calidad de aire, siendo Chile y Perú las que tienen mayor número de muertes atribuibles a calidad de aire. El cambio climático es una amenaza para nuestra mente. La evidencia científica indica que es un factor de riesgo de demencia, amnesia, epilepsia y otros trastornos. Cuando se habla de salud, a menudo la gran olvidada es la salud mental. Pero por fortuna, especialistas como Luciana Blanco están rescatando el asunto y ya estudian su vínculo con el cambio climático. Lamentablemente, hasta el momento no hay ningún estudio sobre salud mental y eso es uno de los principales hallazgos que hemos encontrado en este reporte. Falta mucha información sobre cambio climático en la región. Uno de los puntos claves que hemos puesto para abordar más adelante es el tema de salud mental, ya que estudios en el hemisferio norte están demostrando que sí hay bastante impacto en esos países. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la realidad de nuestra región, ya que tenemos limitaciones y retos totalmente diferentes. Entonces tal vez lo que encontremos en salud va a ser diferente. En salud mental va a ser muy diferente. Con toda esta información en mano, los investigadores tratan de incidir en los espacios donde se delimitan las medidas a tomar. Sí, nosotros intentamos hacer, aparte del reporte, lo que se llama los policy briefs, que son como resúmenes de políticas, y básicamente lo que intentamos hacer con esos documentos es tocar las puertas de los congresos de cada uno de los países para explicarles y demostrarles. Ya hemos estado encontrando, ya tenemos resultados positivos en ciertos países. Por ejemplo, en Perú ya estamos en la mesa de la Comisión de Cambio Climático del Congreso del país. Entonces ya tenemos un experto que habla sobre cambio climático ahí con evidencia y puede sustentar sus ideas. La idea es que Lancet Countdown comience a crecer más en la región para que cada gobierno sepa que en nosotros puede encontrar información que es veridigna y que les puede servir para hacer planes y políticas basadas en evidencia. Pero el conocimiento generado no puede quedarse solo en las altas esferas políticas. Esto es lo que se está haciendo al respecto. Bueno, el cambio climático
básicamente para que podamos adaptarnos y mitigar, necesitamos mucho de los gobiernos, pero muchos de estos gobiernos solo se mueven si hay una población detrás que esté exigiendo que hayan cambios. Entonces, mientras haya más gente que sepa sobre esta problemática, mientras haya más gente que sepa que actualmente nos está ya impactando en la salud, eso va a ser presión para que los tomadores de decisiones comiencen a tomar acciones, sobre todo los de los municipios, ya que nos hemos dado cuenta que los municipios son sumamente importantes para el tema de adaptación dentro de ciudades. Entonces, eso va a ser sumamente importante. Y en este sentido tenemos que aprender también de las lecciones que nos dejó la pandemia por COVID-19. La pandemia nos demostró que no teníamos un sistema de salud resiliente. Básicamente colapsamos y los más afectados fuimos los pacientes. Mucha gente murió en esa época porque no estábamos preparados. Y como dicen muchos investigadores, para la pandemia hubo una vacuna que nos ayudó por lo menos a mitigar el problema. Pero en cambio climático no hay una vacuna. Y lo que va a pasar es que si globalmente no mitigamos los efectos de gases de efecto invernadero, los eventos de cambio climático van a venir más frecuentes, más fuertes, y lo que tenemos que hacer para evitar lo que pasó en la pandemia es generar sistemas de salud resilientes al clima. La convergencia de fenómenos meteorológicos cíclicos con un sistema de salud endeble es un ejemplo de lo que debemos evitar. Por ejemplo, en Perú, 2017 hubo un fenómeno del Niño. No repararon los hospitales que fueron afectados por el fenómeno del Niño. Vino la pandemia, nos destrozó y ahora tenemos otro fenómeno del Niño y todavía nuestros hospitales desde 2017 no están al 100% de su capacidad. Entonces, sin tanto tiempo no nos hemos adaptado al cambio climático, a estos eventos que vienen cada ciertos años. ¿Cómo va a ser con fenómenos más extremos más adelante? Entonces, lo ideal es resiliencia, sobre todo nuestros sistemas de salud. Ser resilientes al cambio climático significa tener la capacidad de enfrentarnos a sus efectos y consecuencias, aun cuando sean desconocidos. Si bien va a haber dengue, va a haber enfermedades como las transmitidas por mosquitos y eso va a haber muchísimo más, también tenemos el problema de otras enfermedades zoonóticas que todavía no conocemos tan bien y no sabemos cómo interactúan con el clima. Entonces, eso ya va a depender de otros investigadores que vean este tema, pero por el momento, en los indicadores que estamos viendo en Lancet Countdown, no estamos viendo otro tipo de enfermedades emergentes. Prever estos riesgos constituye un reto gigantesco, pero las sociedades pueden dar la batalla. Estamos avanzando. He visto que ya hay cada vez más personas que están interesadas en este tema y no solo son investigadores, sino personas, periodistas, gente de comunicaciones. Ellos están metiendo mayor presión y gracias a ellos estamos avanzando en estos temas. O sea, mientras la comunidad comience a meter más presión, hasta, por ejemplo, ahora que se utiliza tanto Twitter, mientras más gente hable del tema en Twitter, realmente nuestros gobiernos comienzan a hacer caso. Entonces, lo ideal es que más personas sean conscientes del tema y también sepan cómo prepararse frente a este clima cambiante. Por ejemplo, en Perú no se sabía que teníamos olas de calor, no se sabía cómo es que hay que vivir en una ola de calor, qué hay que hacer con los adultos mayores o los niños pequeños. Entonces, tener este tipo de reportes, sobre todo en español, ayuda a que la gente sepa sobre el tema, quiera leer un poco más sobre el tema y también comience a meter presión, sobre todo en redes. El llamado final de Luciana Blanco es a no cerrar los ojos y poner atención a las alertas inmediatas. Sí, las olas de calor es algo que como afectan a todos, realmente hacen que las personas se den cuenta de que, mira, no venía en el 2030 como me dijeron, sino ya lo estoy viviendo. Entonces, eso es algo que sí les está encarando la realidad, porque cuando hablas de calidad de aire, digamos, dices, sí, la calidad de aire es sumamente mala en Lima. La gente, como siempre ha respirado calidad de aire mala, no se da cuenta de los efectos en su salud. Pero el calor es algo muchísimo más fuerte
y yo creo que esto les está realmente mostrando la realidad. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero coincidir con todos ustedes la próxima semana en un nuevo episodio. Muchas gracias.